Bueno, pues vamos a dar comienzo al acto con las disculpas obligadas por el retraso. Es responsabilidad mía este retraso. Vengo de clase y había un atasco. En fin, respiro. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo miércoles del Grand Continent y del Círculo de Bellas Artes. Hoy estoy muy contenta porque me gusta mucho el tema de la mesa, me gustan mucho mis compañeras. Estoy, además, cada una desde su ámbito, con la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, con esta gran escritora que es Aroa, y con Patricia Simón, que es del ámbito periodístico. Vamos a intentar, bueno, pues llevar un poco a la reflexión a partir de estos dos textos que han preparado tanto Arantxa como Aroa sobre la memoria de las mujeres, sobre esa proyección de la memoria en las instituciones. Leyendo estos dos textos recordaba un fragmento de uno de los libros de Philip Blom, que decía: aún no tenían relatos ni imágenes para la nueva realidad y tampoco mapas para ese territorio desconocido. Lo único que tenemos es un universo narrado desde una sola perspectiva, y de alguna manera lo que entiendo que se propone en este panel es ayudar a impulsar esas nuevas lecturas del mundo que no aparecen en los libros, que no aparecen en los grandes relatos, que no aparecen en la historia oficial, que han sido olvidados o omitidos, más bien, ¿no? La historia oficial, dice Aroa, adolece de las palabras para expresar sentimientos y esas experiencias que determinan la vida de la mitad de la población, que no están marcadas, como digo, que no están recogidas. Y, por tanto, pues lo que hay que hacer es empezar, de alguna forma, por la búsqueda casi de otra lengua, ¿no? y construir otra memoria, pues sobre la importancia de reunir los momentos de estas vidas, de la tragedia silenciosa que viven las mujeres y que revelan, a su vez, aspectos sistémicos de opresión, de violencia contra las mujeres, sobre cómo llevar esas denuncias, ¿no?, a instituciones, al ámbito del periodismo, para que las víctimas cuenten lo que les ocurre, cuenten sus propios crímenes con sus propias palabras, para que se haga justicia también contra esos crímenes específicos o contra los crímenes que se cometen contra ellas. Pues vamos a tratar de reflexionar en esta mesa, y yo querría empezar por ese inicio del texto de Arantxa. Ella cita a Mary Wollstonecraft. Ella cita esta idea de no deseo que tengan poder sobre ellas mismas, sino sobre sí mismas. ¿Cómo se hace esto, Arantxa? Bueno, primero de todo, muchas gracias al Gran Continente por este debate con voces tan fantásticas, ¿no?, y tan distintas. Porque este es el debate. El debate es voces distintas. El debate es puntos de vista diferentes. El debate es diversidad, pero un único combate, que es que para contar en la sociedad, para contar en la economía, para contar en la política, para contar en las guerras, hay que estar. Y si uno no está, no cuenta. Pero no hablo de contar como narrar, sino para importar. Para importar hay que estar. Y el problema es que en muchos de estos espacios las mujeres no estamos. No estamos en la narrativa, en cómo se cuenta. Estábamos hace un momento hablando de cómo se cuenta una guerra. Y es verdad que en la guerra se cuentan las heroicidades, porque las guerras necesitan héroes y también necesitan villanos. Es lo que se cuenta. Pero detrás hay un montón de personas, muchas de ellas mujeres,
niñas, los botines de guerra, hombres que atacan a otros hombres haciendo daño a sus mujeres. No se habla de ellas. Luego yo creo que, Marian, si me permites, yo creo que me gustaría empezar ahí. Que hay que... Esto también hay que visibilizarlo. Y paso de la guerra, y termino aquí para abrir boca, con un trabajo que una asociación de mujeres convencidas, multilateralistas, en Naciones Unidas, cuya líder está aquí con nosotros, Susana Malcorra, un análisis que ha hecho Global Women Leaders de cuántas son las mujeres que están en los organismos internacionales. Desde 1948, el 12% del tiempo ha habido una mujer al frente de un organismo internacional, multilateral. No están, no estamos. Y porque no estamos, esa sensibilidad que uno aporta cuando está, estar no es solamente ocupar un lugar, estar es proyectar una sensibilidad. Cuando uno no está, esa sensibilidad muchas veces no está presente. Luego, quiero empezar poniendo sobre la mesa este fantasma que es que para que esta batalla, que es la batalla del 50% del mundo, sea más visible, las mujeres tienen que estar. Tienen que estar. Tenemos que estar. Aroa. Bueno, hola, buenas tardes. Es un placer participar en esta conversación con estas compañeras a las que admiro, a las que he leído, y a Arantxa pues ya la conocíamos, ¿no?, como del mundo de la política. Y bueno, tenemos que estar, y voy a aprovechar lo que has dicho de tenemos que contar para llevármelo a mi pequeño lugar, ¿no? Y es tenemos que contarlo, porque, claro, yo pensaba cuando reflexionaba acerca de esta conversación en, bueno, cuál era mi lugar o cuál era mi página aquí, ¿no? Porque el trabajo tanto de Patricia, ¿no?, que nos traduce la realidad en reportajes, en crónicas, en noticias, me parece fundamental para mover, ¿no?, algunas cosas, ¿no? Yo creo que no hace falta hablar de para qué nos sirve el periodismo, y el trabajo de Arantxa pues es puramente efectivo además, ¿no?, porque se toman decisiones que tienen unos efectos en la vida, en este caso, de las mujeres. Yo me ocupo de contar cosas, ¿no?, como decía en ese artículo, que a veces ni he vivido, y pensaba con qué posición he podido yo hablar de una guerra cuando jamás he pisado ninguna, cuando ni siquiera me he acercado a ningún frente, cuando no he estado cerca de nada parecido al terror que puede producir pues un bombardeo o una situación de peligro físico. Pero bueno, para mí no ha sido el material de trabajo la realidad directa, sino un trabajo de posmemoria y de imaginación. Y al fin y al cabo la literatura, ¿no?, contar las guerras, contar a las mujeres que vivieron las guerras y que no han sido contadas porque los relatos siempre los han trazado ellos, creo que abre una vía directa no para mover, sino para conmover. Y creo que la emoción es pues la línea más corta, ¿no?, que para tocar el corazón de alguien. Y yo creo que cuando uno toca el corazón de alguien y lo conmueve, también pueden pasar cosas muy bonitas. Bueno, yo es que estoy convencida de que desde el arte y la cultura y la ficción ahora mismo es más fácil explicar lo que nos está pasando, ¿no?, y transformar y conmover y conectar, que desde el periodismo en un estado de agotamiento ante tanta complejidad, ¿no?, de un mundo tan complejo en el que confluyen factores y dinámicas muchas veces contradictorias, y eso hace que muchas personas se sientan desbordadas y les cueste informarse o eviten informarse.
pero las mujeres están. Lo que cuesta es que lleguen efectivamente, como decía Arantxa, a los lugares de decisión, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos de las 3 guerras que yo más he cubierto. Colombia, cuando comienzan las negociaciones de paz en 2015, en las mesas de negociación de La Habana, siendo el país con una de las guerras más largas y también con un tejido asociativo más potente, liderado y construido por las mujeres fundamentalmente, que habían sufrido la guerra y se habían transformado en defensoras de derechos humanos. En las mesas no había mujeres al principio. Cuando ya se había aprobado la resolución 1325 de las Naciones Unidas, que instaba a todos los procesos de paz a incorporarlas. Y ahí fue fundamental algo que creo que están haciendo las mujeres desde hace muchos años, que es el internacionalismo, también desde el punto de vista del feminismo. Es decir, si al final se incorporaron mujeres a las mesas de negociación, fue por la lucha de las mujeres colombianas en cooperación, en alianza con defensoras y mujeres en el ámbito público internacional. Si no, no hubiésemos estado, entonces no se habría incorporado la utilización de la violencia sexual como arma de guerra, el papel de las mujeres que se exiliaron, que además fue un proceso de paz que las incorporó, y todo lo que supone una guerra para las mujeres, ¿no? En Ucrania es muy interesante también, porque yo creo que se ha notado mucho cómo la cobertura, que ha sido tan importante por parte de los medios españoles, ha sido muy rica, yo creo que de muchísima calidad y sigue siéndolo, y un relato muy coral, y entonces vemos cómo se ha hecho una cobertura en la que se ha puesto el foco en la sociedad civil, que sigue ahí, además de quienes están luchando en las trincheras, y ahí lo que vemos es que quienes hacen posible la vida frente a la guerra son fundamentalmente las mujeres, las que están en los sótanos durante semanas cocinando y convirtiendo los muebles en leña para alimentar a las personas, a los niños, niñas y ancianos, quienes están en las redes de solidaridad y quienes están luchando también desde fuera para intentar presionar a la comunidad internacional para que se acabe con esta guerra cuanto antes, ¿no? Incluso, por ejemplo, las representantes del Premio Nobel de la Paz que están en gira, pero también mujeres que rompieron con el rol de género que se le impuso cuando se aprobó la ley marcial, y de alguna manera se dijo que lo normal era que las mujeres saliesen del país para cuidar a los niños, niñas y ancianos, y que los hombres se quedasen para luchar, ¿no? Y hubo muchas mujeres que se quedaron porque querían participar, ya fuese en el frente de batalla o desde la retaguardia. Y también esos hombres que se convirtieron en cuidadores, ¿no? O sea, que han pasado muchas cosas. Y en la guerra del Sahel, en Mali, que es donde más la conozco, quienes están intentando en los foros internacionales y en el territorio mediar para que se resuelva la guerra que está viviendo este país desde hace 10 años, son fundamentalmente mujeres jóvenes muy formadas que no quieren que siga avanzando el fundamentalismo y que por tanto están creando todo tipo de alianzas, ¿no? Y por eso hago hincapié en el internacionalismo, porque si las dejamos solas es imposible. Entonces continuamente hacen ese llamamiento a medios de comunicación, periodistas, a la sociedad civil, a que se creen relatos en los que ellas participen, ¿no? También desde la ficción, y a los organismos internacionales. Entonces están, lo que pasa es que claro, si en lo alto de la cúpula no hay suficientes mujeres representando, no tienen de quién, ¿no? De quién tirar. Fijaros, yo leí hace poco un artículo que se publicaba en The New Statement por Cristina Lam, que es autora de Nuestros cuerpos, su campo de batalla, y este artículo empezaba así: había 25 mujeres y niñas retenidas durante semanas en un sótano en Bucha por soldados rusos y violadas en grupo, dejando a 9 embarazadas. Había cuerpos carbonizados de mujeres encontrados con las uñas arrancadas. Había una niña de 16 años con todos sus dientes arrancados. Había el cuerpo de una mujer encerrado en un sótano, con las piernas en jarras, desnuda, excepto por un abrigo de piel, rodeada de envoltorios de condones y con un disparo en la cabeza. Y yo aquí me hacía muchas preguntas. Primero, ¿cómo se cuenta esto? Y luego, esta autora nos dice que hay un problema con las violaciones de guerra, que es un crimen de guerra, pero es un crimen contra la humanidad. Y ella decía que hablando con un juez, decía, un problema es la tendencia a pensar en esto como un problema secundario de la guerra.
Y dice, en los juicios de los combatientes del Estado Islámico en Irak, le pregunté al juez por qué ninguno de los cargos incluía la esclavitud sexual. Y el juez dijo, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la violación? Burlándose. También hubo torturas y asesinatos. ¿Cómo se combate esto? ¿Por qué casi nunca en los procesos internacionales se los juzga por estas conductas, con lo horribles que son, y por qué todo cabe menos el procesamiento por violaciones? ¿Por qué esto es más difícil? ¿Qué nos falta? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué tenemos que hacer? Arantxa. Bueno, primero, en una guerra, la mujer siempre es, como decía, un botín de guerra favorito. Y eso tiene 3 causas, que hay que tratarlas las 3. En primer lugar, la guerra es el hombre contra el hombre y la mujer es, si utilizáramos la jerga militar, el daño colateral. Es el objeto que uno utiliza para hacer daño a otro. Pero eso también lo sabemos, porque esto también se hace en nuestro país. No nos tendría que sorprender. Hay otra razón por la que la mujer suele ser objeto y objetivo favorito, y es que sale gratis. Que sale gratis. Y por eso es tan importante recopilar las pruebas que permitan establecer vínculos de causalidad. Esto se hace. En Naciones Unidas este año se ha hecho un recuento de 2.500 casos de violencia sexual verificados en 18 países. Ahora, por cada uno verificado hay entre 20 o 30 no verificados, porque no se quieren explicar, porque son difíciles de probar, porque muchas veces no hay medios. Se puede hacer. No puede salir gratis. Cuanto menos valor tiene violentar a una mujer, más mujeres van a ser violentadas. Y número 3, no hay que olvidarse, en realidad las mujeres son la parte más vulnerable en una sociedad. Y por lo tanto, si lo es en una sociedad, lo es también en la guerra. En el caso de Ucrania, recordemos, antes de la guerra, todas aquellas mujeres que tenían que hacer de vientres de alquiler para sacar un sobresueldo y que estaban en manos de unas mafias que se dedicaban a eso, y las conocíamos. Algunos incluso hicimos algo para ponerles algún límite y para que esto no fuera una red criminal, y lo tratamos con las autoridades ucranianas. Pero esas 3 cuestiones hay que tratarlas. La parte más difícil es efectivamente el aportar estos casos a las instancias judiciales que van a juzgar, porque habrá un tribunal que juzgue los crímenes de guerra en el caso de Ucrania, pero hay que hacer este trabajo ahora, desde ya, y hay que contarlo, y es crudo, y es duro, y es feo, y es horrible, como lo es aquí también. No nos olvidemos, también aquí hay hombres que matan a los hijos de sus mujeres o de sus parejas para hacer daño a sus mujeres o sus parejas. Y eso hay que contarlo. Como lo contamos aquí, hay que contarlo allí. Pero sobre todo lo que hay que hacer hay que recopilar esa información de la manera más detallada posible para que luego pueda ser un elemento en un juicio que tendrá que haber. Arantxa habla de recopilar esa información. Aroa, tú hablas de encontrar esas palabras. Virginia Woolf decía en los años 30, hay que encontrar nuevas palabras para crear nuevos métodos, para romper a su vez el ciclo histórico de violencia y dominación, y hablaba de cómo el proceso de escuchar a la mujer y oír algo nuevo, ¿no? Una manera diferente de hablar, cómo crea esos nuevos métodos, pero a la vez hablaba de lo fácil que es a veces que esa diferencia, esa voz diferente quede diluida en viejas categorías de pensamiento, ¿no? De forma que se pierda el mensaje único o la novedad. ¿Con qué viejas categorías te enfrentas tú cuando intentas llevar estas nuevas palabras para buscar esos nuevos métodos que reflejen esa voz diferente? Pues
Pues te enfrentas todo el rato, como en la vida, con las viejas categorías que están por todas partes súper afianzadas, ¿no? Y las lleva una consigo no sé, en tu propio equipaje y en tu propia manera de mirar. Yo cuando escribo miro hacia ellas, ¿no? O sea, mis personajes son mujeres no de forma aleatoria, sino porque yo he querido que sean las mujeres en mis 2 novelas, en este caso, las que sean narradas. Incluso quise, ¿no?, que se narrara cada una a sí misma, y por eso la novela tiene 3 voces diferentes, ¿no? Y luego, por otra parte, está mi propio punto de vista, ¿no?, que lejos de pensar que hay una literatura femenina o de mujeres, pienso que ser mujer, ¿no?, y haber nacido mujer y entender el mundo desde este punto de partida me hace ver las cosas de otra manera y me hace escribir de otra manera. Y creo que utilizo el lenguaje de una manera diferente, el ritmo, e ilumino ciertas cosas en las historias que me parece difícil, ¿no? Aunque ahí está la pelea, ¿no?, que ellos también lleguen a iluminar esos lugares, ¿no?, esas habitaciones donde llora un niño, o donde hay una mujer sola, o donde hay una mujer torturada, etcétera. O sea, ¿por qué nos ha contado todo eso? Porque ellos no se han interesado nunca en esas pequeñas historias, ¿no? No pequeñas, son igual de grandes que las demás, pero sí desconocidas o que han permanecido en la penumbra. Y en ese sentido, cuando las escribo a ellas, tengo que despojarme, ¿no?, de precisamente de esto, ¿no?, de estoy contando mujeres, estoy escribiéndolas a ellas. No, estoy contando lo que le pasaba a la mitad de la gente, ¿no?, más o menos, a la mitad de las personas que estaban viviendo esa guerra y que no han comparecido nunca. Y luego, por otra parte, siempre tengo mucho miedo, ¿no?, cuando escribo, porque la literatura al final busca la belleza. Entonces, cuando estás hablando de una guerra o del dolor de una madre que pierda a su hijo, o de un exilio o de muertes, o sea, ¿con qué derecho intentas la estética para producir en el lector una sensación bella a través de un suceso horrible? Eso es una cosa que siempre me pregunto, ¿no?, porque soy consciente de que lo hago todo el rato, ¿no? O sea, no puedo no hacerlo, porque me dedico a eso, me dedico a escribir y a hacer algo bello con el lenguaje y con las palabras. Yo creo que ahí tengo como mi mayor lucha, porque muchas veces hay que evitar recrearse, ¿no?, en las violencias, en el dolor y en todo esto, pero a la vez contarlo ayuda a entenderlo. Claro, yo cuando leí este primer párrafo que os acabo de leer, yo tuve también mis dudas. O sea, esto es ¿cómo se cuenta esto en un periódico, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite del horror para contar esto? ¿Cuál es esa perspectiva? Arantxa también habla en su texto de la diferencia entre la visión femenina y la feminista. ¿Cuál es la diferencia de esa mirada o femenina o feminista, y cuáles son los límites para retratar algo así? Bueno, yo creo en la mirada feminista. La femenina no la tengo tan clara, o más allá de haber nacido mujer, ¿no?, y ser como estoy constituida culturalmente, pero la construcción política de lo que quiero evidenciar cuando escribo, visibilizar quiénes son los actores y los hechos y los responsables de que las mujeres estén en una situación de mayor vulnerabilidad, es para mí el enfoque feminista y de derechos humanos. Para mí ese párrafo es necesario, sobre todo porque la violencia sexual, las mujeres que la han sufrido normalmente no la cuentan hasta pasados muchos años, salvo que estuvieran previamente muy politizadas o formadas en esa cuestión. Entonces, la mayoría de los relatos que se están recogiendo ahora mismo son la punta del iceberg de realmente lo que ha pasado, ¿no?, en Ucrania. Y pongo como ejemplo un documental que hice sobre las mujeres que habían sufrido violencia sexual en Guatemala durante la Guerra Civil. Y yo las entrevisté 20 años después de que hubiesen sido violadas por decenas de soldados durante la dictadura de Ríos Montt. Y esas mujeres habían tardado 20 años en empezar a hablar de ese asunto por el miedo. Primero porque se sentía culpable, ¿no?, por la constitución cultural que nos siguen
inoculando porque en las comunidades había señalamientos y estigmatización de aquellas mujeres que habían sido violadas, y luego porque una vez que habían sobrevivido a ello, lo que querían era apartarlo de sus vidas. Pero empezaron a hablar de ello cuando en España, y estoy hablando de mujeres que vivían en la Baja Verapaz, en zonas muy rurales y aisladas, supieron que en la Audiencia Nacional se estaba valorando juzgar a Ríos Montt por genocidio, además con enfoque de género, es decir, que había habido un genocidio específico contra las mujeres indígenas. Y entonces, cuando las entrevisté, y esto es común a la recogida de los testimonios, esa mujer no sabía situar España en el mapa, ni le importaba que yo hubiese llegado allí, porque yo lo que representaba era un lugar en el que eso que le había ocurrido es inadmisible, que creo que es gran parte de la función que hacemos los periodistas cuando vamos a los sitios, representar la voz de auxilio, de decirles esto nunca jamás debió de ocurrir, porque en territorios de impunidad el testimonio, el que alguien te escuche realmente con interés, es reparador, porque te devuelve tu condición humana, te refleja que alguien piensa que tienes valor. Entonces, cuando no puedes recoger los testimonios de violencia sexual como pruebas fiscales, para que luego, si alguna vez hay una Corte Penal Internacional o un juzgado, un tribunal internacional que juzgue los crímenes cometidos por Putin, lo que sí tendremos será esa punta de iceberg de los testimonios que tendremos que seguir volviendo, porque además es que lo importante va a ser seguir volviendo y recordando a estas mujeres que esto nunca debió de ocurrir. Y yo sí creo que no creo que se insensibilice con este tipo de relato. Creo que a veces relatos muy despojados de adjetivos, simplemente descriptivos, son muy eficaces en un mundo en el que a veces también hay mucha retórica porque nos da miedo afrontar esta situación, y creo que sigue calando porque en realidad es un retrato de lo que es la condición humana y a la que no queremos mirar, pero esto es aplicable a toda la guerra, ¿no? A los 32 conflictos que hay ahora mismo activos en el mundo. Y con esto termino. A mí me sorprendió mucho cuando salieron lo que ocurrió en Bucha, la sorpresa que hubo en parte de la ciudadanía de que hubiese habido violencia sexual. Porque en toda guerra hay violencia sexual, en todo conflicto hay violencia sexual, y en cada casa sabemos que es muy habitual que haya algún tipo de violencia sexual, porque estas mujeres lidian con su guerra por ser mujeres, en muchos casos violencia intrafamiliar, sociedades muy machistas, con altas tasas, por ejemplo, de alcoholismo, de drogodependencia, de exclusión, más que los soldados en la guerra la emplean como arma de guerra, ¿no? Y eso me hizo ver que todavía nos faltaba muchísimo para entender lo que significa la guerra, y por eso creo que es fundamental que se eduque en la infancia, en todos los ámbitos, de entender que la guerra siempre lleva aparejada violencia sexual. Arantxa, en el texto tuyo hablas del ámbito internacional, con esas 3 reflexiones sobre la necesidad de una alianza global, ¿no? de mujeres, de la representación paritaria y del apoyo de la comunidad internacional. Y dices algo que a mí me parece muy interesante, que es que los derechos no se pueden circunscribir a un marco reduccionista que confronta democracias versus autocracias. O sea, estamos en un momento en el que el universalismo se está cuestionando, ¿no? Lo están cuestionando sobre todo las autocracias, diciendo que los derechos es un valor cultural que pertenece a las culturas, no es universal, pero al mismo tiempo esa visión reduccionista de democracias y autocracias puede ser un obstáculo para luchar por los derechos de las mujeres. Ahí hay una paradoja que me gustaría que explicaras. Sí, y es esta, tienes toda la razón, hay una gran paradoja. Esto no va de Occidente contra el resto del mundo, esto no va de democracias contra autocracias, esto no tiene que ser patrimonio político, y esto no puede ser una guerra cultural. Todas estas cosas, porque en cada parte del mundo el problema tiene distintos ángulos. Mira, cuando yo me reúno con mujeres afganas, con las que he trabajado muchísimo en el pasado y sigo muy conectada, ellas me dicen, bueno, claro, es que aquí los talibanes nos dicen que es que su esquema de valores no es como el esquema de valores vuestro. Bueno, claro, pero luego yo vengo aquí, vamos a poner que voy a París, para no molestar a nadie en Madrid. Y resulta que hay una división gigantesca porque unas vamos con una bandera y otras vamos con otra bandera.
porque hay unas feministas de primera y unas feministas de segunda. Y luego hablo con la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y ella me dice, no, es que en Estados Unidos la regresión en materia de derechos de la mujer, de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a decidir sobre tu sexualidad o a decidir si vas a abortar o no, se está poniendo en cuestión. Luego, esto no podemos circunscribir el problema de las mujeres a unos círculos pequeños. Y por eso creo que me gusta esta idea del internacionalismo, pero también dentro de las fronteras de nuestro país. No vaya a ser que vayamos a hacer internacionalismo con los demás, pero nos olvidemos que también tenemos problemas dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que tener muy claro dónde está el problema. El problema es que se ataca la dignidad de la mujer por ser mujer, que tiene distintas formas, que las violaciones tienen distintos grados, que asumen diferentes maneras, pero que todas necesitan ser tratadas y todas necesitan ser amparadas y todas tenemos que defender todas. Esa es nuestra gran tarea pendiente. Y quiero subrayar lo que tú dices. Para muchas mujeres en el mundo, también aquí, pero en otras partes del mundo, donde quizás su voz tenga más dificultades para vehicularse, el problema principal es seguir estando en los labios de alguien, que alguien siga hablando de tu problema. Las afganas lo que me dicen es, por favor, que no se olvide que nosotras seguimos aquí. Y algunas que no estamos aquí, estamos esperando en Islamabad que nos den el pasaporte para salir de Pakistán, porque también se nos ha olvidado, porque claro, como entre tanto ha habido 3 problemas después que han ocupado las portadas de los periódicos, este que es nuestro problema y que sigue estando ahí, se ha olvidado. Y las iraníes dicen, Masá Alinejad me dice, mira, da igual, hablad de nosotras, ayudarnos, porque mientras estamos presentes en los labios de alguien, nuestro problema sigue estando ahí. Y eso ya nos da, se resuelva o no, porque todos sabemos que muchos de estas cuestiones tienen una difícil solución, pero como tú decías, sienten un pequeño consuelo, un pequeño apoyo, que para ellas es la diferencia entre ese problema sea visible o no lo sea. ¿Y cómo se combate esa agenda, Patricia, en el periodismo? O sea, ahora estamos centradas en Ucrania, pero es verdad, hay muchos conflictos abiertos, hay muchas vidas de mujeres que contar. ¿Qué dificultades desde el periodismo encuentras para llevar esto a la agenda? Hombre, siempre ha habido territorios que era muy difícil que atrajesen la atención. Es decir, Centroamérica, siendo uno de los territorios que más violencia sufren, ¿no? Y especialmente contra las mujeres, y que además es de donde más personas refugiadas nos estaban llegando en los últimos años, informar de Centroamérica sabes que es muy difícil que atraiga la atención, porque se ve como un territorio ajeno con el que no cuesta establecer como interés o relaciones culturales, cuando es absurdo, porque las tenemos y muchísimas. Yemen, podemos, aparte de que no dan visados para viajar a Yemen, ¿no? Que son de las cosas, porque dicen, ¿por qué no vais a Yemen? Pues porque no dan visados para viajar a Yemen. Pero igualmente, aunque podamos publicar sobre los informes, sabemos que cuesta mucho que alguien pinche en una información sobre Yemen. Yo creo que parte de nuestro trabajo es ser pesados y pesadas y reiterar aquello que consideramos que es urgente que aparezca, aprovechar las dotes del oficio para hacerlo interesante, y luego es verdad que ahora mismo hay una diversidad de medios muy grandes y entonces tenemos grandes medios con grandes recursos que juegan un papel fundamental, que marcan la agenda, y los que estamos en medios más pequeñitos podemos ir llenando esos huecos, ¿no? Que a lo mejor no están en la agenda diaria. Y creo que también es fundamental que
contemos esos territorios a través de las voces de las personas que viven aquí. Es decir, romper con esta visión del periodismo internacional como solamente el que se desarrolla en esos países y aquí el periodismo local, ¿no? Que además tienen como una reputación diferente. Desde aquí podemos contar mucho sobre lo que está pasando en Yemen, porque tenemos vecinos y vecinas que están sufriendo por la situación de sus familiares, y a través de esos relatos a veces también permitimos que se conozca quiénes son nuestros vecinos y vecinas, que me parece fundamental, y contar de dónde vienen y de dónde huyen. O, por ejemplo, ¿no?, estaba hablando Arantxa sobre Afganistán. Hay que recordar que la mayoría de los campos de detención de personas refugiadas de las islas griegas estaban llenos antes de la vuelta de los talibanes, en un 80% de familias afganas, en un 10% de familias iraquíes, y cuando íbamos ahí nos encontrábamos con muchas barreras para informar, porque son centros cerrados y que la Unión Europea no quiere que se cuente lo que está pasando, de personas que estaban huyendo de eso mismo, que cuando llegaron los talibanes de repente parecía que era un fenómeno natural y sorpresivo, ¿no? Entonces creo que también tenemos que contar mucho las vulneraciones de derechos humanos que esas mismas personas están sufriendo cuando llegan aquí, y cómo no les estamos dando las condiciones de vida dignas, ¿no?, y los derechos fundamentales cuando llegan. Hemos hablado de este párrafo, ¿no?, tan crudo y tan cruel, y Patricia decía que es mucho más eficaz contar los hechos desde el punto de vista del periodismo. ¿Cómo tú, que construyes memoria, ¿no?, y además desde ese otro lado, cómo cuentas algo así, por ejemplo? No lo sé, no sé si me llegaría a atrever a contar ciertas atrocidades con el uso de la literatura, pero bueno, creo que hay muchas formas de contar las cosas, ¿no? Y también se puede, desde la sugerencia, desde las imágenes, de las imágenes poéticas me refiero, desde el silencio, desde las elipsis, ¿no?, y hacer trabajar un poco a la mente del lector, porque desgraciadamente el lector sabe muy bien de qué estás hablando, ¿no? Cuando uno le explica una violación no hace falta que le diga cómo se hace al lector, ¿no? El lector sabe muy bien cómo se hace, porque a pesar de que las ignoramos en los informes, ¿no?, en el detalle, en el recuento de pérdidas, todos sabemos que eso ha existido, ¿no? La semana pasada justamente presenté el libro de una compañera que se llama Matrioscas, ella se llama Marta Carnicero, que habla precisamente de las violaciones que hubo en las guerras de los Balcanes, y es una novela en la que entrelaza la historia de una de esas mujeres y una chica de aquí. Y bueno, de una forma muy sabia, ella no se regocijaba en ningún caso, ¿no?, en la parte más cruda, pero sin embargo uno salía de ese libro con una transformación y con una sensación de haber estado ahí, ¿no?, de haber estado mirando, y sin embargo no te estaba mostrando nada. Y sí estoy de acuerdo con Patricia que a veces, ¿no?, despojar de retórica a cosas así puede ser la forma más, no sé, más respetuosa tal vez, ¿no?, de contar el horror. Pero no sé si no estamos muy acostumbrados al realismo, ¿no?, en este momento de la vida, al realismo de las imágenes y al realismo de las palabras, y no sé si ahora mismo es tan eficaz, no lo sé. Muy interesante. Me gustaría pediros una reflexión a las tres antes de pasar la palabra al público, las preguntas, porque estamos hablando de las dificultades, ¿no?, de construir esa memoria, de encontrar esas palabras, de plasmar todo esto en el ámbito internacional, con las alianzas, con el multilateralismo. Hay ahora mismo dos amenazas que tiene el feminismo. Una amenaza externa, ¿no?, que es sobre todo pues los discursos de la ultraderecha que están en auge,
pero hay otra amenaza interna de la que también habla Arantxa en su texto, que tiene que ver con la utilización del feminismo como arma arrojadiza en las guerras culturales, ¿no? Y me gustaría que reflexionarais sobre esto, que me contarais lo que pensáis sobre esta amenaza interna del feminismo, que tiene que ver con un posible discurso victimista del feminismo, con un posible entrada del feminismo en este marco polarizante, ¿no?, de nuestras democracias, y cómo esto puede afectar o no al feminismo, o cómo esto puede amenazar también la eficacia o no del feminismo. Me gustaría que me hablarais un poco de esta amenaza interna, si es que la veis. Sí, yo la veo muy claramente, la veo todos los días y me disgusta enormemente, porque eso nos resta fuerza y necesitamos toda la fuerza si queremos realmente avanzar, no femenino, feminista, y feminista porque también hay hombres que son feministas y necesitamos, si queremos llegar a buen puerto, no solamente que esto sea una discusión de mujeres con mujeres sobre mujeres, lo que necesitamos es cambiar las políticas y cambiar la cultura, que es mucho más difícil que cambiar las políticas. Y para eso creo que las amenazas internas, las externas, las tenemos que navegar como podamos y tenemos que echar y responder a esos balones que nos llegan, pero las internas tenemos que evitar caer en esa trampa. Y es una trampa enorme. Y no podemos, esto de que hay distintas maneras de entender el feminismo, que hay feministas de primera y que hay feministas de segunda, esto no puede ser. Esta es una de las amenazas, y quizás sea una trampa en la que nosotros hemos tejido y estamos cayendo constantemente en ella. Entonces yo quiero reivindicar el valor universal de ser feminista. Es decir, de entender que todas las mujeres tienen una dignidad y que de lo que se trata es de que esa dignidad sea reconocida, amparada y respetada. Y bueno, a partir de ahí, de la fortaleza de un movimiento feminista fuerte, insisto, de hombres y de mujeres, no solamente de mujeres, de feminas, sino de feministas. ¿Qué está pasando, Aroa, para que este 8M hayamos debatido o que en la agenda ahora mismo feminista aquí en España esté centrada en una ley como la ley trans y en otra ley como la ley del sí, y que se haya centrado toda la discusión, y además con los ataques de la ultraderecha, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo creo que estamos fallando en diferentes estratos, ¿no? Estamos fallando, si recogemos el guante desde lo más abajo, ¿no?, en tomar parte, ¿no?, en una discusión. Se está fallando también políticamente, porque yo creo que no se están explicando bien las cosas. Creo que hubo un momento en el que era muy fácil dar un paso atrás y que todo esto no hubiera generado una bola de nieve tan gigante que llevase el otro día a una manifestación del 8 de marzo dividida. Y bueno, la ultraderecha, es que la ultraderecha son solo ellos, ¿no? O sea, son hombres y son además cierto tipo de hombres, ¿no?, que tienen muy claro que su poder también radica en que el privilegio machista siga ejerciéndose sobre las mujeres. Para mí no tiene sentido discutir quién puede entrar debajo de ese paraguas, ¿no?, que es el feminismo, porque yo creo que desde la extorsión sentimental más pequeña que se produce entre un hombre y una mujer hasta la muerte, que está en el otro extremo de esa escala que podemos transitar todas, además, porque no es solo se muere una mujer en Irán, ¿no? Como decía ella, se mueren también aquí. Yo creo que todas
en algún momento hemos pasado por ahí, ¿no? Ya sea en relaciones emocionales, en relaciones laborales, de pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, no sé con qué sentido podemos excluir a nadie de la defensa de la igualdad y de la dignidad de las mujeres. Tú, Patricia, ¿tienes esa sensación? ¿Tienes la sensación de que esta agenda internacional de la que estamos hablando, incluso esta conversación que es incómoda también para el feminismo, entrar en la conversación geopolítica, posicionarse en una guerra, ¿tú tienes la sensación de que se ha olvidado todo esto? ¿Se ha olvidado esa agenda internacional o nos cuesta entrar en la conversación geopolítica? Yo creo que depende del foro. Si el foro en el que estamos pensando es Twitter, además de nuestros círculos, sí, pero creo también que es verdad que de lo que supuso, ¿no?, el crecimiento del feminismo, la ampliación de sus bases en 2018 fue tan grande y se incorporó tanta gente tan joven, y se sumó con tanta fuerza al feminismo, que creo que es normal que 5 años después todavía esté, ¿no?, como que hayan surgido muchos debates, y a mí no me parece, más allá de lo que está pasando con la ley del solo sí es sí y la ley de trans, pero no me parece tan problemático que haya diversidad de opiniones y debates. Lo que sí me parece que eso no puede opacar la gravedad de todo lo que hemos estado hablando, que no hace falta que sea Ucrania, que es la situación de las mujeres migrantes que tienen que jugarse la vida cruzando el Mediterráneo para llegar aquí, luego se encuentran con una ley de extranjería que les hace la vida imposible y que terminan en los prostíbulos muchas veces porque no tienen otra salida, porque sin documentación no puedes tener una vida digna. Y en la práctica son tantos los desafíos que convierten la vida de las mujeres, sobre todo pobres, en un infierno, también en nuestro país, que me parece muy triste que estemos dedicando tanto tiempo a esto. Y luego, por otra parte, es que sí que cuando estoy con las mujeres del trabajo doméstico, migrantes que están en la lucha para que se les reconozca como trabajadoras más, o cuando estoy con las mujeres supervivientes de trata, cuando estoy con las mujeres que están trabajando aquí con las personas refugiadas o por otros ámbitos, ¿no?, de activismo, ellas están con la agenda internacional y están en red trabajando con la gente que está en Marruecos y en Centroamérica y en Estados Unidos y en Francia. Entonces creo que es una cuestión más de nuestro círculo hiperpolitizado, y está bien, generando opinión pública, pero quienes se juegan la vida diariamente y tienen que conseguir el pan diario, la supervivencia, sí que tienen las antenas puestas en las redes de solidaridad internacionales, ¿no? Y en el ámbito geopolítico, creo que en general en España es que falta mucha cultura internacional, ¿no? No solamente en el ámbito del feminismo, y últimamente también ha habido un retroceso en el interés, pero bueno, creo que... ¿Por qué nos cuesta tanto a las feministas entrar en esa conversación? Pues porque creo que también somos un país que hasta hace 40 años estábamos en una dictadura, no tenemos tanta cultura internacional porque no somos un país colonial hasta hace tan poco como Francia, estamos construyendo todavía bases muy básicas de la igualdad y no ha habido esa tradición feminista internacionalista que creo que es de la que estamos hablando, ¿no? Entonces eso sigue siendo muy elitista. Y todo eso se frenó con la crisis de 2008, que aquí fue un varapalo en muchísimos sentidos, que volvimos a lo hiperlocal, ¿no? Que hay que volver a poner la mirada con faros largos. Pero tampoco me parece preocupante, pero me parece que es lógico con la trayectoria histórica de nuestro país. Pero me refiero, bueno... ¿Puedo hacer un comentario? Porque yo resulta que ahora no vivo en España, yo ahora vivo en París. Y en París todo el mundo me para en la calle y me dice: oye, estupenda, ¿eh? En España unas políticas feministas increíbles. Sois un país increíble, qué avanzado, qué progreso. Es verdad. Es verdad. Es verdad que nuestra ley de violencia de género, la de que ya llevamos una temporada con ella, fue pionera, y que hay muchos países en Europa que miran a esa legislación, porque no es que no tengan problema de violencia de género en sus países, es que no han encontrado la manera de
elaborar una legislación, unos mecanismos de control, el obligar a que los medios de comunicación hablen de cada mujer que es asesinada en cada día, en cada rincón de nuestro país. Eso lo hacemos, y lo hacemos muy bien, y deberíamos sentirnos un poquito más orgullosos de lo que hacemos. Ahora, donde no tenemos cultura, y esa es otra discusión, es en una cultura de los asuntos internacionales, de debatir de cuestiones internacionales, de debatir de geopolítica, de debatir y de hablar y de discutir, y deberíamos hacerlo más porque el mundo está cambiando y esto también nos va a afectar a nosotros y tendríamos que saber en qué lugar queremos colocarnos, en un momento en el que el tablero está cambiando. Pero son dos planos distintos. En cuestiones de protección de la mujer y de las niñas, este país ha dado pasos gigantescos. Éramos una dictadura y hemos dado pasos gigantescos, mucho más grandes de los que lo han hecho países que son democracias, han sido democracias más tiempo que nosotros, pero donde hay que trabajar más, y eso creo que hay un poco de labor por hacer, es en política internacional, en apetecernos discutir, debatir. Aquí tenemos un plantel estupendo de personas que lo hacen. Pero mi sensación es que hay cierta incomodidad, o sea, por parte de las feministas a entrar en esta conversación, posicionarse, cómo llevar una perspectiva feminista a una guerra, cómo llevar esta perspectiva feminista a esta guerra. Mi sensación es que nos cuesta, que es algo incómodo y que a veces cuando lo hacemos o cuando se ha hecho desde una perspectiva muy simplificadora. Bueno, os cuento una anécdota. Sin nombrar a nadie, aunque lo podéis ver en los vídeos en el Congreso, porque las audiencias en el Congreso, la Comisión de Exteriores, son públicas. Cuando yo puse sobre la mesa el proyecto de política exterior feminista, que de eso se trata, y fui a presentar el proyecto de política exterior feminista a la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados de España, la primera pregunta fue de un diputado, no voy a decir su nombre, pero insisto, el vídeo es público, que me dijo: que va a pintar el ministerio de rosa. Bueno, está bien. Le dije: no, el ministerio ya lo pintamos de rosa hace muchísimo tiempo, esto es un poquito más serio. La segunda pregunta: que va a enviar a los soldados vestidos de rosa a la próxima guerra. Bueno, pero claro, porque hay una parte del espectro político que juega eso. Y no solo aquí en España. En Silicon Valley, en el Wall Street Journal de ayer, se dijo, hay un artículo donde se dice, acaba de caer un banco, el Silicon Valley Bank, y el artículo del Wall Street Journal decía: mientras el banco decidía hacer un consejo de administración paritario, con igualdad de género, con representación de minorías étnicas, el banco se caía. Oye, ¿por qué no escribió este periodista que se cayó? Porque la regulación, que no la hizo el consejo de administración del banco, era una regulación insuficiente. Entonces, no nos dejemos distraer por las anécdotas. Hay cientos de anécdotas. Ahora, si hacemos una política exterior feminista, ahora vamos a ponerla en marcha. Vamos a tomárnoslo esto en serio. Porque la geopolítica también tiene una mirada de mujer. Porque la política de cooperación al desarrollo también tiene una cara de mujer. Porque en los ministerios, los funcionarios y las funcionarias también tienen que tener las mismas oportunidades. Tomémonos en serio las políticas públicas. ¿Que va a haber hooligans? Os lo digo ya de antemano, en este asunto, montones de ellos. Pero no nos dejemos intimidar por eso, porque entonces... Pero yo no creo que haya tanta incomodidad desde el ámbito del feminismo a entrar en el debate geopolítico, sino que no hay tanta tradición, como hablábamos, ¿no?, del debate de asuntos internacionales, y luego es verdad que dentro del feminismo, como dentro del ámbito de derechos humanos, hay diferentes posiciones, porque ha habido el ámbito del ecofeminismo,
que bueno, era más partidario de decir, ¿no?, como mantenerse equidistante y pedir las negociaciones. Hemos visto cómo en Alemania ha salido este manifiesto liderado por la directora de la principal revista feminista pidiendo que no se armase al ejército ucraniano. Creo que sí hay debate, pero creo que las feministas tenemos también el síndrome de la impostora de tener que formarnos muchísimo en cada una de las cuestiones que abordamos. Entonces, no nos pronunciamos alegremente sobre las cuestiones, y creo que en un país donde todavía falta mucha cultura de asuntos internacionales nos cuesta también cómo abordar, porque creo que además, y yo en eso lo digo claramente, Ucrania nos está poniendo una situación de incomodidad a la hora de plantearnos cuáles son las salidas ante este escenario, ¿no? Es decir, que creo que bueno, hay muchas posiciones. Yo no la tengo clara, por ejemplo, no tengo claro hasta qué punto el armar al ejército ucraniano es la forma más eficaz para terminar el conflicto. No tengo claro que no haya que armarle, tampoco estoy llena de dudas en ese sentido, y por ejemplo tampoco sé entonces de qué perspectiva feminista lo aplicaría, ¿no?, en este conflicto. En otros sí, quiero decir, por ejemplo, en el ámbito del Sahel tengo clarísimo lo que significa la desigualdad, cómo eso está afectando a que muchos jóvenes terminan siendo reclutados por los grupos yihadistas como una salida profesional, cómo eso está afectando al acceso a la educación de las niñas. Entonces creo que también hay una prudencia de decir, es que realmente no sabemos muy bien, ¿no?, desde cómo abordar esta cuestión, en muchos sentidos. No desconozco, ¿no?, de qué forma se podría plantear una visión feminista de nuestra política exterior. Pero antes me he quedado, ¿no?, enganchada cuando has dicho por qué nos cuesta tanto entrar, ¿no?, en el debate que actualmente sostiene el feminismo. Y yo creo que es que se está alcanzando un nivel de beligerancia que a mí por lo menos me incomoda mucho. O sea, creo que no está siendo un debate propio de mujeres feministas, sean de la razón que sean, ¿no?, que está tomando cosas que no me parece que sean propias del feminismo. Y por otra parte, a mí me incomoda porque el feminismo no nació ayer, ¿no? Tiene una larga historia anterior. Entonces yo siempre tiendo, o sea, piense lo que piense hoy y fuera yo a la manifestación que fuera aquí en Madrid, me gusta escuchar a las mujeres que estuvieron antes y que lo tuvieron realmente mucho más difícil, ¿no? Por eso a mí se me produce la incomodidad desde esos dos lugares, ¿no?, desde la beligerancia que hay ahora mismo y desde la escucha a una generación anterior. Pues si hay alguna pregunta del público, este es el momento. Alguna reflexión de lo que habéis comentado aquí. Con respecto a las manifestaciones del otro día, estoy de acuerdo con Patricia que la diversidad está muy bien, pero el día 8 de marzo varias periodistas de la agencia EFE cubrieron las manifestaciones y venían bastante sorprendidas, ¿no?, porque preguntaban, ¿usted por qué ha venido a esta manifestación? Pues porque soy feminista. ¿Y por qué no ha ido a la otra? ¿A cuál otra? O sea, realmente yo creo que en el fondo la gente, bueno, yo creo firmemente que esto es una bronca política, que no tiene que ver con el feminismo, porque al final los problemas que tenemos todas y todos pues son bastante parecidos. Y esas declaraciones de la gente que no sabía que había una manifestación alternativa o que había otra o que había una bronca, pues lo sabían sobre todo los políticos, ¿no? Luego, con respecto al realismo, para describir estas cosas a mí me parece fundamental, porque de alguna manera a lo largo de la historia incluso se ha llegado a mitificar la violación, o sea, realmente, ¿no? Y hay gente además que te dice, uy, pues hay mujeres que incluso, ¿no?, pues tienen esa fantasía sexual, ¿no? Y realmente yo creo que mucha gente no sabe lo que es una violación, no sabe que es una auténtica tortura, hasta que cuentas verdaderamente lo que pasa, ¿no? Cuando dices, ¿te acuerdas de aquella niña que violaron en un autobús en la India, que fue terrible? Ah, sí, es verdad. Sí, esta niña incluso perdió los intestinos, ¿no? O sea, era tal la violencia. Entonces, de pronto, esto se lo contaba yo a un amigo y se quedaba como horrorizado, ¿no? Como
¿no? Es algo como que de alguna manera el sufrimiento nuestro nunca ha sido visible, nunca se ha visto. De ahí yo creo que también el éxito no tiene nada que ver, pero el éxito de 5 lobitos, ¿no? Cuando la maternidad se supone que tiene que ser una cosa tan mona, ¿no? Y tan chupi para todo el mundo, y estás tan feliz con tu niño, ¿no? Hasta el día que le dejas en la guardería y te echas a llorar de alegría porque dices, por fin, joder, ¿no? Pero en 5 lobitos se ve eso también, es que te ponen puntos, es que te duele, es que dar de mamar es un horror, es que el niño llora, ese griterío del niño todo el rato gritando, ¿no? Hay tantas cosas mitificadas sobre nosotras y sobre lo que sufrimos que verdaderamente creo que es muy importante contar y detallar qué cosas nos pasan. Y ya una última reflexión, pero esto ya es una locura mía, que es que de alguna manera cuando hablamos de abusos sexuales o tal, lo estamos frivolizando un poco, porque yo me pregunto qué tiene que ver eso con el sexo verdaderamente, ¿no? O sea, nosotras ejercemos el sexo cada uno como quiera, ¿no? Hombres, mujeres, pero verdaderamente a mí un abuso sexual no me parece que tenga que ver con una relación sexual. Una violación no tiene que ver con el sexo, o sea, es una agresión a tu intimidad, es una agresión brutal contra tu persona, pero no es sexo, eso no es sexo. Y de alguna manera yo creo que algo está pasando, lo hemos visto con la manada y todo esto, y es que la gente muy joven identifica la pornografía con el sexo. Y como sabéis, pues yo creo que el 90% de la pornografía pues es una brutalidad, ¿no? Que a las niñas no les gusta nada además, ¿no? Y le tienen cierto miedo al sexo cuando son muy jovencitas, porque es lo que están viendo, y en cambio los niños lo ejercen y como la manada porque lo han visto, es que han visto en la pornografía. Y leí hace poco como ahora hay muchas familias en Filipinas que se venden a cambio de violar a sus propios hijos y filmarlo, ¿no? Hacer en streaming, o sea, en directo. Entonces creo que quitándole la palabra sexo a todo esto, yo creo que sería más real de lo que realmente sufrimos, porque no tiene que ver con el sexo, que es algo de disfrute y es una relación con otra persona o contigo misma, pero no tiene que ver con esta violencia, creo yo. ¿Puedo contestar? Sí. No. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía del relato, bueno, como descriptivo, ¿no? Creo que depende de cada hecho, y también estoy muy de acuerdo con lo que decía Gar. Es que depende del texto, del contexto, de lo que queramos transmitir. A veces se puede contar de forma mucho más sutil, pero siempre teniendo presente, sobre todo cuando son violaciones de derechos humanos muy graves, que también estás recogiendo una prueba y por eso te lo están contando. Y el negacionismo no es solamente del Holocausto, el negacionismo es de las dictaduras, es de lo que está pasando en Ucrania, y tenemos que tener esos relatos, ¿no? Y entonces tenemos que ser muy fidedignos. Otra cosa es cómo lo plasmemos después, pero también para mí es muy importante que la persona que presta el testimonio tenga también capacidad de decisión sobre qué quiere contar y qué le parece más pertinente. Porque, insisto, que en muchos casos es reparador. Y siguiendo con el ejemplo que ponía antes de las mujeres de Guatemala, una de ellas, su forma de relatarlo fue: mi niño nació al mes, porque estaba embarazada de 8 meses, nació con la cabeza torcida y murió a poco de nacer, ¿no? Y con eso estaba diciendo toda la brutalidad física que había soportado. Entonces creo que a veces esa imagen de la que hablaba Aroa ya está contando todo lo que había detrás, y otras veces no tiene sentido. Es decir, es que tenemos que tener presente que, por ejemplo, ahora sigue habiendo gente que es negacionista del Holocausto, y si no tuviésemos las imágenes de Auschwitz, podrían decirlo tranquilamente y ser más creíble, ¿no? Yo por eso no soy fotoperiodista, pero tengo muchas dudas sobre las restricciones que se están poniendo a la publicación de determinadas fotografías, que son nuestra memoria de los crímenes que están ocurriendo ahora, y que estamos dulcificándolo tanto que a lo mejor no estamos trasladando realmente la dimensión del horror del que estábamos hablando, ¿no? Bueno, creo que son muchos debates que está bien tenerlo como sin certezas, pero que todo el tiempo esté incomodándonos, ¿no? Esas preguntas. Yo quería preguntarle a Patricia Simón si en su experiencia cubriendo zonas en conflicto, la presencia de mujeres en tu profesión ha cambiado. Es decir, si te encuentras con más mujeres cubriendo guerras a lo largo del mundo, o si todavía la mirada masculina, esta mirada que decía Arantxa, que habla de la guerra desde un punto de vista heroico, sigue siendo la
Somos mayoría desde hace muchos años porque somos mayoría en las facultades de periodismo, porque somos mayoría en las redacciones. Lo que pasa es que sí que hay muchas compañeras que abandonan el oficio por la precariedad, que es mayor también entre las mujeres, o cuando tienen familia. Pero yo la primera que cubrí fue en 2007 en Líbano y ya éramos mayoría en todos los sentidos. Son mayoría en el ámbito del fotoperiodismo. Ahí sigue siendo un ámbito muy masculinizado, afortunadamente hay muchas compañeras, pero somos mayoría y creo que, y luego también tengo que decir que hay muchos compañeros que ya tienen una visión feminista y creo que, por ejemplo, con lo que ha pasado en Ucrania se ha visto mucho, ¿no? Que muchos compañeros estaban haciendo la información absolutamente, bueno, con esa mirada de derechos humanos y feminista. ¿Alguna pregunta más? Sí. Y cerramos ya. Bueno, yo considero que si pretendemos igualdad e igualdad en la dignidad, pues tendríamos que considerar también un Día Internacional del Hombre, varón, ¿no? O cuanto menos el Día Internacional de los Géneros. Bien, pues vamos a acabar con esta reflexión, porque además se nos ha hecho muy tarde, son las 8:50. No sé si queréis decir algo. Bien, pues ha sido un placer teneros aquí en esta mesa. Ojalá tengamos más oportunidades, aunque no tengamos certezas, pero sigamos hablando y debatiendo sobre estos temas. Arantxa, Aroa y Patricia, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y a ustedes por haber venido aquí. La semana que viene me han dicho que van a hablar sobre las pensiones, ¿de acuerdo? No sé si con mirada feminista o no, pero el miércoles que viene será sobre las pensiones, así que están todos invitados. Y gracias otra vez por haber venido esta tarde. Gracias.